Hola de nuevo en Pensar por Pensar, en estos días de confinamiento. Bueno, siguiendo con el vídeo anterior, voy a meter algún concepto más. Por ejemplo, lo que es proceso concluso. Un proceso concluso esto es imposible. O sea, la relación entre lo concluso y el proceso. Todos los procesos se supone que si están dentro de un proceso o de un marco más amplio, si son parte de un marco más amplio, puede ser procesos concluyentes, o podemos diseñar procesos que sean inconcluyentes. Concluyentes o inconcluyentes. Los concluyentes, como los inconcluyentes, podemos analizar el proceso también en dos sentidos. Los inconcluyentes tienen inicio, un proceso que tiene un inicio o no lo tiene, bueno, se puede analizar si pueden tenerlo o no. Y los concluyentes, está claro que están dentro de un marco más amplio y evidentemente también pueden tener entonces un inicio, iniciarlos y concluirlos. Como procesos en sí, si son generados en nuestro pensamiento, y no son procesos de la naturaleza, sino generados en nuestro pensamiento, es decir, si son deducidos, no son inducidos desde afuera, pues si son deducidos, evidentemente son procesos que tienen inicio, evidentemente. Lo que pasa de que podemos plantearnos de si tienen o no tienen final, evidentemente, ya que están dentro de nosotros como nuestra vida y nosotros tenemos un final, pues por mucho que estemos, el principal proceso nuestro es el pensamiento continuo, si es que de verdad es continuo nuestro pensamiento, ¿no? Si hay un hilo conductor continuo en nuestro pensamiento, aún así también tendrá un final. Luego, esos procesos tienen un inicio y un final, son concluyentes y en inicio estamos en lo mismo, ¿no? Tienen inicio. Y los inconcluyentes, la duda de si tiene o no tiene inicio, hay que tener en cuenta de que posiblemente sean procesos que puede ser con inicio y inconcluyentes en nuestro análisis, pero ellos en sí, si son inducidos a nosotros, o sea, si nos vienen de afuera, lo lógico es que tampoco tengan inicio, sino que sean sin inicio e inconcluyentes. Bien, al menos así lo interpreto yo, y como bien he dicho en el vídeo anterior, o sea, todo es cuestionable y evidentemente me estaré equivocando en multitud de cosas, ¿no? Pero bueno, estoy pensando por pensar, ¿no? Y dentro de lo que es concluso, el concepto concluso, ya nos lleva a otro, o sea, ello de por sí, concluso, es algo que o estamos poniéndole unas cuotas en un marco superior, y ello en sí podemos decir de que no estamos analizando nada de dentro de ello, sino que es un dato puntual dentro de eso anterior, de algo más amplio, ¿no? Parte de algo más amplio, y entonces podemos meterlo como dato y decir que es concluso. Pero estaríamos engañándonos a la vez, puesto todo lo que no es proceso no es, ¿no? En el asunto de todo y nada,
todo lo que no está aquí no es, simplemente. Entonces, cualquier cosa conclusa lo es de una manera informal, ¿no? Cuasi conclusa, ¿no? Una manera de trabajar por nuestra parte para pensar con las cosas. Pero evidentemente, como razonamiento en sí, lo concluso simplemente no es. Vale. Estos conceptos posiblemente hagan falta, pero simplemente los digo que yo creo que harán falta. Y si no hace falta, pues oye, ahí han quedado. Y volviendo con... lo que son los espacios, lo que es la geometría, y estábamos en el asunto de las dimensiones. Todo esto también nos plantea una situación. Debido a que no existe el punto, no existe una localización puntual para nada. Estemos hablando del espacio que estemos hablando. Al margen de todo esto, además, cuando hablamos de cualquier espacio, bien sea unidimensional, bidimensional, tridimensional, tetradimensional, pentadimensional, etcétera, de las dimensiones que pueda tener, aparte de eso, hay una peculiaridad que parece que a veces se salta la torera, pero es fundamental para todo esto también, y es que, por ejemplo, un espacio unidimensional, evidentemente en este sentido que voy a comentar, no tiene pérdida. Lo único que tiene un espacio unidimensional es sentidos. Bien así, bien así. En un sentido o en otro. Pero ya del bidimensional en adelante, la distinción de dimensiones inferiores concretas, quien las puede concretar, no es real, es ficticia. O sea, un espacio bidimensional, no puedes decir, este es mi espacio bidimensional. Y este está compuesto por esta dimensión, que le voy a llamar Y, y esta dimensión, X. No es cierto, en realidad. El espacio bidimensional no tiene concretamente esa dimensión y esta dimensión. Él en sí no se descompone en dos dimensiones, precisamente por lo mismo que habíamos comentado, de la ausencia de espacios inferiores a la hora de componer un espacio concreto. No se compone de dos dimensiones el espacio bidimensional. Se compone en sí mismo de una superficie, o sea, en fin, eso, una superficie, un plano, quería decir, perdón. O sea, es un plano infinito. Ese espacio es un plano infinito, sin concreciones en ningún sentido de dimensión alguna, con la que sumar hacia otra dimensión ortogonal. Podemos decir de que a la hora de analizarlo sí que podemos considerar ortogonalidades dentro de ese espacio, pero son herramientas que utilizamos nosotros que nos valen para comprender mejor ese espacio y analizarlo mejor, pero siempre saltándonos a la torera una propiedad fundamental, y es que ese espacio no está hecho de esa suma de esos otros espacios. Bueno, entonces igual que cuando hablamos del espacio tridimensional, tampoco nos referimos a la tercera, a la segunda y a la primera dimensión. No hay primera, segunda y tercera dimensión. Es tridimensional, punto. Y siempre, a la hora de poner cuotas en un sistema referencial para tener más o menos una descripción concreta de un cuerpo dentro de ese espacio, lo hacemos siempre en base a una métrica y unas coordenadas que nosotros hemos generado como referencia ficticia, o sea, artificial, ¿no?, por nuestra parte. Pero eso está ahí, de una manera abstracta, y sin ninguna concreción de este tipo, ¿no? Bien. Pero ahora volvemos a otro asunto, y es que si bien había saltado hasta el tercer espacio, o sea, hasta el espacio tridimensional, y el espacio tridimensional
tiene espesor. Y ese espesor iría ¿en qué? En una construcción tetradimensional, porque resulta de que para que un espacio tridimensional exista, no debe ser tridimensional, debe tener un espesor y por lo tanto sería tetradimensional. Es el mismo razonamiento que con el espacio unidimensional respecto al plano, al paso bidimensional, y con el espacio bidimensional respecto al tridimensional, al volumen. Esto es una evolución infinita, es un proceso que no se acaba nunca. Es algo que nos podría dar mucho que pensar, ¿no? Es decir, el espacio tridimensional tiene validez por sí mismo, existiría o sería nada en sí. Si lo analizamos respecto a otra coordenada, por ejemplo, vamos a llamarla T, vamos a llamarla T, pues resulta de que el tiempo, esa coordenada, curiosamente, no es la que ayudaría a construir un espacio tetradimensional, ¿no? No, porque el tiempo se fundamenta en lo contrario, así como hemos dicho del proceso, el todo y la nada, y en un proceso a la hora de analizar y de absorber o asumir, ¿no?, la realidad que hay entre medio, resulta de que si el proceso evoluciona hacia la nada, podríamos llegar a la fracción infinitesimal, o a un segmento de cualquier espacio, un segmento infinitesimal, evolucionar hacia eso, o como quien evoluciona hacia el punto, en una recta real. Pues el tiempo consiste en esos segmentos de ese supuesto o esa supuesta dimensión añadida, pues en esos segmentos infinitesimales. O sea, consta de presentes. Y cada presente es un espacio tetradimensional. No es el espacio tetradimensional alargado en el tiempo, no. O sea, cada presente es un espacio tetradimensional distinto. En eso consta el tiempo. Y continuos, ¿no? O sea, componiendo un continuo. Pero claro, nosotros al analizarlo hacemos trampa, porque lo que hacemos es construir una interpretación de un presente y del siguiente, y del siguiente, y del siguiente, y memorizarlas. Y cada vez que queremos revivir la sensación de tiempo, lo que hacemos es revivir esa continuidad y esa interpretación de presentes. Pero todo eso lo estamos haciendo en cada presente nuevo. Luego solamente siguen existiendo los presentes, solamente existe el presente. O sea, la construcción de un espacio es infinito, va hacia el infinito, y la construcción de un tiempo es infinitesimal, o sea, va hacia la nada. Lo uno va hacia el todo y lo otro va hacia la nada. El espacio-tiempo no es un espacio tetradimensional. Es otra cosa. Es otra cosa y es la fundamental además. Pero bueno, el tema es que por qué nosotros interpretamos, analizamos y absorbemos todas las cosas dentro de una lógica tetradimensional, espacio-temporal. ¿Por qué nuestro espacio se ha quedado ahí? Se ha quedado en 3 dimensiones. No nuestro espacio, sino nuestra manera de interpretar los acontecimientos y la manera de construirlos en nuestro cerebro. ¿Y por qué solamente convivimos con una dimensión temporal? Lo del sentido de la dimensión y todo eso es otro asunto, ¿no? Pero ¿por qué solo con una? Al menos así es como lo interpreta nuestro cerebro, lo que absorbe, ¿no?, lo que se le induce. Bien, este es otro tema bastante claro y complejo. Venga, hasta luego.